Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía. Acá para hablarles de los temas económicos de la semana número 16 del ciclo ordinario 2018-2 virtual. Comencemos. Muy bien, comencemos. Hablamos de los agregados macroeconómicos o indicadores económicos. Como su nombre lo dice, indicadores te indican, son indicadores globales, te indican cómo está la economía de un periodo a otro, en un periodo determinado. Ahora, ¿de dónde se obtienen estos agregados indicadores macroeconómicos? Como dice la teoría, se obtiene de sumar o agregar los apartes de unidades económicas en un país. Entonces, para tener más claro, los indicadores es la suma de algunos aportes de estas unidades económicas, como vamos a ver en los diferentes tipos de indicadores. Los más comunes, obviamente, el más común de entre todos ellos es el Producto Bruto Interno, pero veremos otros. Hablaremos primero del Producto Bruto Interno, el PBI, ¿no? Dice que es el valor monetario de bienes y servicios finales producidos dentro de un país durante un periodo determinado. Sí, una forma más sencilla de entender es la riqueza que se produce en un país en un periodo determinado. Eso es decir, en un año, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuánta riqueza obtuvo ese país? Un poco para entenderlo de manera más simple. Claro, obviamente es un valor monetario de bienes y servicios finales producidos en un país, ¿ya? Ahora, incluye, por lo tanto, la producción generada por los nacionales y los extranjeros residentes en el país. Cuando se dice esto, es que acá se va a incluir lo que se produce las empresas nacionales y las empresas extranjeras residentes en el país, que están acá, que viven en por más de un año, ¿ya? En el territorio patrio. Es decir, no solamente son las empresas de todos los peruanos, ¿no? Sino las empresas de algún ecuatoriano, venezolano, italiano, cualquiera que vive dentro, que sea residente en nuestro país, donde su arraigo, donde sus negocios y su núcleo familiar se encuentran en este país. No incluye las adquisiciones de bienes producidos en el periodo anterior, obvio, solamente en el periodo determinado. Ahora, el Producto Bruto Interno ya se puede ver de dos formas, ¿no? Bueno, el Producto Bruto Interno realmente se puede ver de más de una forma, pero las que tenemos en cuenta es la del gasto y la del ingreso, que son las que vamos a revisar en esta semana. Veamos el Producto Bruto Interno según el método de gasto. Acá el PBI, lo que se va a sumar dentro de lo que es los aportes de estas unidades económicas, ¿ya? Acá se ve los gastos realizados para la compra de bienes o servicios finales produciendo dentro de una economía. Es decir, el método de gastos tiene que ver con los gastos de una economía. Acá se excluyen las compras de bienes o servicios intermedios y también de bienes o servicios importados. Como vemos en la fórmula, ¿ya? C significa el consumo de las familias, ¿ya? El consumo, el gasto final de los hogares o bienes consumidos. En pocas palabras, C es el consumo de la familia, el gasto que realizan todas las familias del Perú en un periodo determinado. G es el consumo de gobierno, es el gasto que hace el gobierno, ¿ya? En bienes de consumo. Todo el gasto que realiza un gobierno, ¿no? El Estado, en un periodo determinado. Más lo que es la inversión bruta interna. ¿Qué es la inversión bruta interna? Como dice, está compuesta por la formación bruta de capital fijo y la variación de existencias. ¿Pero qué es esta formación bruta de capital fijo? Dice, constituyen los gastos de bienes de capital realizados por las empresas y el Estado. Es decir, lo que es bienes de capital que realiza la empresa. ¿Qué gastos en bienes de capital? Comprar un tractor, comprar una maquinaria, ¿ya? Son esos gastos que realizan, ¿ya? Las empresas y el Estado en un periodo determinado. Ahora, también está lo que es la variación de existencia. Es decir, eso es el cambio en el nivel de existencia entre los bienes no vendidos durante un periodo, durante el periodo de su producción. Es decir, acá tienes que sumar lo que es los gastos de esos bienes, los gastos que has hecho en esos bienes que están en almacén, ¿ya? Entonces, dentro de la inversión bruta están los gastos que has hecho en maquinaria, en equipo, y los gastos que has realizado en existencias que están en ese periodo que no están vendidos, porque están ahí, no se han vendido todavía, pero están en inventario. Ahora, a eso tengo que sumar las exportaciones de bienes y servicios
que son ventas al exterior de los productos generados en el territorio, es decir, los gastos por exportación, menos lo que es las importaciones de bienes y servicios, que constituye, ya saben, la compra de productos realizados por los agentes residentes en el exterior. Ahora, el Producto Bruto Interno por método de gasto es el que más se usa. Ahí pueden ver en su separata el cuadrito que usa esos datos, ¿no? Los datos de lo que es el Producto Bruto Interno por tipo de gasto, por los años y las fechas. Por ejemplo, pueden ver ahí tranquilamente la evolución del Producto Bruto Interno, el consumo final privado, el consumo de gobierno, o sea, este Producto Bruto Interno es el total, ¿no? La formación bruta de capital, las exportaciones, menos las importaciones, todo eso te da el PBI según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Entonces, sumar el consumo, sumar del privado, del gobierno, de bruta de capital, las exportaciones menos las importaciones. Eso te da el Producto Bruto Interno. Ahora, el otro método, el método de ingreso, acá el PBI suma los ingresos de los asalariados, la gente que gana un salario, las ganancias de las empresas y los impuestos menos las subvenciones. Hay una diferencia entre el valor de la producción de la empresa y de los bienes intermedios. Primero quiero explicar por qué se usa más el método de gasto que el método de ingreso, ¿ya? Para eso tengo que explicar lo que es el método de ingreso. Se dice que el método de ingreso, ¿ya?, es igual a la R, que es remuneraciones de los asalariados. Acá comprende el pago en efectivo o en especie efectuado a los empleados en contrapartida por su trabajo. Entonces, estamos hablando de, acá está sumando los ingresos de todos los trabajadores, ¿no? El ingreso de todos los trabajadores en el Perú, ¿no? Estamos sacando el PBI del método de ingreso en el Perú, y obviamente incluye las contribuciones a la seguridad social, las regiones privadas de pensiones. O sea, estamos hablando, en pocas palabras, de lo que genera, ¿ya?, lo que es la fuerza de trabajo, ¿ya?, es la renta de trabajo. Entonces los trabajadores, por todo el trabajo que realizan todos los trabajadores del Perú, se ponen R, remuneraciones asalariados. Está el pago por tu trabajo, la seguridad social y los regímenes privados. A eso le sumo el excedente de explotación bruta. Dice que es la retribución al riesgo empresarial, ganancias y pérdidas derivadas de la actividad productiva de la unidad económica. Incluye el capital fijo o depreciación, que representa el valor de reposición de los activos fijos, tales como maquinaria, instalaciones, equipos, durante un periodo productivo como resultado del desgaste normal. En pocas palabras, el excedente de explotación bruta, ¿ya?, ¿qué viene a ser? Es simplemente las ganancias, ¿ya?, las ganancias y o pérdidas, depende de lo que hayas tenido, ¿ya?, derivadas propias de la actividad económica. En esto se va a incluir entre este excedente de explotación bruta, tus ganancias, ¿ya?, incluye el consumo de capital fijo o depreciación. En esto incluye la depreciación. ¿Por qué? Porque la ganancia que te genera tu actividad económica, ¿ya?, eso se suma, y también tienes que sumarle depreciación, porque eso es lo que está generando la empresa para ponerlo como reposición de tus activos fijos. ¿Qué significa reposición? La depreciación es la pérdida de valor. Tú tienes que conseguir esa depreciación para que cuando tu producto, tu computadora ya tengas que cambiarla, no tengas que invertirlo otra vez, sino sale propia de la ganancia, una parte lo guardo para la depreciación y reponer mis bienes en el tiempo. Reponer mi maquinaria, reponer mi computadora, etc. Todo eso entra en excedente de explotación. Más el ingreso mixto, es el ingreso, es lo que genera los trabajadores independientes, ¿no?, o las empresas que no son sociedades, más el impuesto a la producción e importaciones. Obviamente esto también sale de lo que es el mercado. Esto es un ingreso, que es el monto cobrado del Estado en proporción al valor agregado generado en el proceso de producción cuando se evalúan los precios de mercado. En pocas palabras, a la hora de hacer tu economía, tienes que generar también este impuesto, porque esto no debe salir de tus ganancias. Entonces, esto sale de lo que es la productividad empresarial. Entonces, tú, como ingreso al mercado, tienes
el ingreso que genera el pago a los trabajadores, las ganancias y pérdidas empresariales con su depreciación, más el ingreso de los trabajadores independientes, más el impuesto que necesita generar para pagar la producción o importaciones. Todo eso suma ya el PBI por el método de ingreso. Ahora, ¿por qué es mejor? ¿Por qué se usa más el de gasto? Pero ¿por qué se usa más? ¿Por qué consideran que es mejor el de ingresos? ¿No? Por ejemplo, según el cuadro que vimos anteriormente, según el cuadro que vimos primero de el PBI según el gasto, vimos un 2017 con un PBI de 319,000. Pero según el PBI por el método de ingreso, tenemos 319,693. Son los mismos datos, profesor. El gasto de PBI, ¿ya? Son los mismos, da lo mismo, profesor. Sí, da lo mismo según porque simplemente hay dos formas de hallarlo, el de ingreso y el de gasto. Pero ¿por qué prefieren el de gasto? Miren, quiero que entiendan el PBI de gasto. Si dos personas reciben una herencia y la persona A recibe su herencia y al día siguiente se compra un Ferrari, se compra harta joya, se contrata un guardaespaldas y contrata un montón de bienes, podemos decir automáticamente que sus ingresos han aumentado. Es más fácil de detectar, es más fácil de obtener esa información. Pero cuando el sujeto B recibe una herencia también, pero ¿ya? la pone en el banco, ¿ya? Cuando la pone en lo que es simplemente lo guarda, ¿ya? Y no hace más que aumentar su ganancia con otros bienes, o simplemente no gasta, lo guarda en el banco, ¿ya? ¿Cómo saber exactamente si sus ingresos aumentaron? Si no se ve a primera vista, si no se puede observar a primera vista. Entonces el de gasto es más fácil, porque sacar información de cuánto ha gastado por las compras que ha hecho, las inversiones que ha hecho, significa que solamente eso ha hecho con mayor ingreso. En cambio, ¿cómo saber si tiene más ingresos si no lo dice, no compra nada, no lo declara o no lo informa? Entonces es más difícil obtener esa información. Ahora, luego de analizar el PBI, recuerden que el PBI es el indicador más usual, ¿ya?, dentro de la economía de las naciones. El PBI suele nombrarse en lo que es Semana de Fiestas Patrias, el mensaje de la nación. La mayoría de presidentes mencionan el PBI, ¿ya? Mencionan el PBI para indicar si hubo una mejora entre un periodo y otro. Ahora, no siempre se menciona, claro que no siempre se menciona, porque a veces la economía está tan mal que tú no puedes mencionar estos datos cuando ya no hay salvación. Pero recuerden una cosa también, estos datos pueden ser utilizados de diferentes maneras. ¿Cómo? El PBI te indica algo, pero también puedes indicar el Producto Bruto Interno, ya sea gasto o ingreso, o también puedes hablar del Producto Nacional Bruto, o Nacional Neto, o Ingreso Nacional. Entonces, estos datos pueden ser significativos o pueden seguir una política, pero recuerden, estos datos, cuando se utilizan, por ejemplo, para analizar la economía, depende qué estás analizando. Puedes estar analizando simplemente el Producto Nacional Bruto, donde solo hablas de lo producido en el territorio del país. Podría estar analizando la depresión en el Producto Nacional Neto. Podría estar viendo lo que es los impuestos, ¿no?, el ingreso nacional. Depende qué es lo que analizas. Ahora, hablemos del Producto Nacional Bruto. El PNB es el valor de la actividad económica de las naciones de un país, sin considerar si se genera dentro o fuera del territorio del país. Entonces, lo que te dice que el Producto Nacional Bruto es igual al PBI más el saldo neto de factores del exterior. Es decir, es la diferencia entre los pagos de los factores productivos, salarios, dividendos e intereses, de propiedad de los residentes nacionales en el exterior y los ingresos de los factores productivos de propiedad de los no residentes de la economía del país.
En pocas palabras, ¿ya? Acá no se considera si se genera dentro o fuera del territorio del país. Acá la economía nacional significa que voy a restar, ¿ya?, lo que se produce por residentes nacionales en el país, ¿ya? Y se va a restar lo que es la propiedad de los residentes nacionales exterior, residentes nacionales en el exterior, es decir, lo producido en el exterior, ¿ya?, y los ingresos de los factores productivos de los no residentes en la economía del país. Más fácil. Tú vas a ver acá, tienes que al PBI sumarle, ¿no?, o restarle, ¿no?, lo producido en el territorio por empresas extranjeras menos lo producido en el exterior por empresas nacionales. Eso tendrás que sumarlo o restarlo dependiendo de si el número suma o resta. Si, por ejemplo, hay más empresas nacionales que extranjeras, o sea, empresas nacionales afuera que extranjeras acá, se suma. Si hay más empresas extranjeras que nacionales, se resta. Eso es el Producto Nacional Bruto. Lo que en pocas palabras quiero hacer con esto es saber, ¿ya?, si realmente ha crecido mi economía propia, sin la intervención de las empresas extranjeras, ¿no? Si es que es lo que ha aumentado. Claro, bacán que hayamos crecido dentro de lo que es el PBI, nuestra riqueza en general, tanto gracias a los extranjeros como nacionales, pero acá queremos saber cuánto de la riqueza realmente ha crecido gracias a los nacionales. Ahora, el Producto Nacional Neto, PNN, es la diferencia entre el Producto Nacional Bruto y la depreciación, valorización del desgaste de la maquinaria e instalaciones. ¿Qué es el Producto Nacional Neto? Es un indicador más fino, donde utiliza el Producto Nacional Bruto menos la depreciación. ¿Por qué le resta la depreciación? Porque ese dinero, ¿ya?, ese dinero no es parte de la riqueza, simplemente ese dinero que vas a separar para pagar la reposición de bienes por el desgaste. Es decir, yo tengo una computadora y yo tengo que separar esa depreciación, obviamente de mis ganancias, el valor de ella en un tiempo, digamos 3 años. Si me costó 3.000, tengo que guardar 1.000 el siguiente año, 1.000 el siguiente y 1.000 el siguiente. Así que después de 3 años tener el dinero para reponerlo. Ese dinero sale de la depreciación, pero como ese dinero no es parte de la economía, sino está separada, tienes que restarlo al Producto Nacional Neto. Para hallar el producto, para hallar el Producto Nacional Neto, tienes que restar esa depreciación, esa depreciación que es para reponer productos, ya tengo que restarle del Producto Nacional Bruto. Así tengo el Producto Nacional Neto. Ahora, el ingreso nacional, IN, ya, es igual al Producto Nacional Neto menos los impuestos indirectos más subsidios. El ingreso total de los residentes y no residentes nacionales considerados a nivel de factor de producción durante un año. El ingreso nacional es simplemente el Producto Nacional Neto menos los impuestos, porque los impuestos indirectos no es parte de la riqueza y tienes que separarlo desde el Estado, más los subsidios ya para los residentes y no residentes del país. Ahora hablemos del PBI nominal y el PBI real. Dice, cuando consideremos el aumento del PBI a través del tiempo podemos considerar dos posibilidades. Es decir, cuando consideramos que creció la riqueza del PBI en un periodo, puede ser 2 razones. La economía está produciendo más bienes o servicios, ¿ya?, o los bienes y servicios se venden a precios más altos. Como dice, en ambos casos el resultado será el mismo, pero a los economistas les interesa eliminar el efecto de los precios de medición del PBI. Entonces, para eso se diferencia entre PBI nominal y real. El nominal es la producción de bienes y servicios finales valorizados a precios corrientes. Entonces, simplemente es el tema de expresión corrientes tiene que ver con los precios medidos sin desconocer los efectos de la inflación. Es que los precios vigentes en el periodo de análisis. El PBI nominal utiliza el precio, ¿ya?, el precio real durante el análisis. En cambio, el PBI real, dice, es la producción de bienes y servicios finales valorizados a precios constantes. Ya, lo que dice que es constante que aquellos valores que no llevan a incorporar la inflación, porque se miden los precios en un solo periodo llamado precio año base.
¿Qué significa esto? Como ejemplo, ¿cómo saber si el PBI nominal, el PBI, por ejemplo, de el limón, ¿ya? ¿Lo hallo nominal o real? Si lo hallo nominal, o la expresión tiene que ser, dice, valorizado a precios corrientes, tiene que ver con el efecto de la inflación, dice. Lo que pasa es que tú vas a poner el precio, ¿ya?, vigente de acuerdo al periodo de análisis. Entonces, la producción de bienes y servicios finales a precios corrientes significa que vas a utilizar los precios durante ese periodo. Ahora, el otro, el real, es vas a hallar los precios con un solo periodo base, que es simplemente se mide a través de precios constantes. ¿Por qué? Es diferente un PBI nominal de limón, ya en época del fenómeno del Niño, donde el limón, ya, cuando lo halle, voy a saber que el limón durante el año del fenómeno del Niño costó 40, ¿no?, 30, 18, 16, 12, ¿ya?, diferentes precios, pero de acuerdo al periodo tú hallabas el tema de la inflación y tenías un PBI nominal, pero el PBI real lo que hace es que es real porque yo voy a sacar el precio, un precio constante y un precio promedio. ¿Qué significa? Si estaba a 40 y después 20 y después llegó hasta 6, simplemente sumo todos los precios, lo divido entre el número de precios y así tengo un precio constante. Es lo que durante el año, en promedio, nos costaría lo que es sería lo que es el precio de los PBI real, porque es un precio constante. Porque si lo saco de acuerdo al mes, realmente la inflación, ¿ya?, o en este caso no podemos considerar que el PBI aumentó porque, ¿ya?, el PBI nominal, es decir, a precios corrientes, simplemente acá la inflación es la que hace que cambien los precios, ¿ya?, porque lo haces y lo sacas de acuerdo al periodo de análisis. Entonces, si en enero yo saco el PBI nominal, te va a decir que salió alto porque el precio, ya debido a la inflación, debido al fenómeno, ya es más grande. En cambio, si yo saco el PBI real, que es el precio durante todo un año, el precio promedio, ya te vas a dar con la sorpresa de que el PBI aumentó, sí, por mayor producción, porque subió a veces, bajó a veces. En cambio el otro no subió por producción, sino simplemente subió porque tomó la inflación en determinado periodo era por el fenómeno del Niño, el otro fue por los temas políticos, etc. Entonces, ¿qué es mejor? El PBI nominal, simplemente es a precio corriente, tú sacas el PBI de acuerdo al momento que estás haciendo el análisis, ahí ves el tema de la inflación, de acuerdo al precio del momento del análisis. En cambio el PBI real simplemente suma los precios durante un periodo determinado, ¿ya?, y este precio, esta suma de precios en todo un periodo determinado, al final va a sacar un promedio, y eso es lo que te está diciendo es que el PBI creció sí por mayor producción y no por precio. Hablemos ahora de los ciclos económicos, chicos. Son fluctuaciones recurrentes en la actividad económica. Sí, simplemente, chicos, son cambios en la actividad económica donde hay periodos de crecimiento y otros de recesión o contracción. Esta sucesión de cambios es recurrente, pero no periódica. La duración del ciclo varía, dice. Lo que pasa es que estos ciclos económicos son cambios en la actividad económica, donde hay periodos donde hay crecimiento y otros donde no hay, más bien la economía se recrudece o se contrae. Y simplemente lo único regular de estas fluctuaciones es que se va a dar cada cierto tiempo. La producción y el empleo se van a mover juntos. ¿Cuáles son las fases o elementos de este ciclo, ya, estos ciclos económicos? Son la expansión o recuperación, ¿no?, son lo que es la cima con C o auge, la recesión
el fondo o depresión, o CIMA con S. Hablemos de la expansión o recuperación como primera fase. Es la fase que se caracteriza por la expansión de la producción, la demanda de bienes y servicios y el empleo. Acá en la recuperación, pongamos de ejemplo, el Perú está en una fase de recuperación, ¿ya? Estados Unidos también en una fase de recuperación, Colombia está en una fase de recuperación, Japón está en una fase de recuperación. Acá va creciendo la producción, poco a poco va creciendo la producción. Va a descender el paro, es decir, ya la gente no desea parar sus actividades, no desea dejar de trabajar y aumenta el empleo. La renta aumenta y las expectativas se hacen favorables. ¿Qué significa? Que la gente va vendiendo más y aumenta sus rentas, sus ingresos, y la gente cree que va a ir las cosas mejor. El consumo se va incrementando junto con la inversión y la capacidad productiva. Entonces, en la recuperación las cosas van bien, poco a poco vamos creciendo, ¿ya? Y es verdad, ahorita ya no hay paro, en el Perú no hay paro, la gente prefiere trabajar en vez de parar. Los paros convocados por el transporte, casi nadie lo acata, ¿no? Y aumenta el empleo. Lo malo es que este empleo es informal, pero bueno, hay empleo. La renta aumenta y las expectativas se hacen favorables. ¿Por qué? Porque estás vendiendo más. Y la inversión y el consumo y la actividad productiva aumentan. Es como una rueda económica, chicos. Si yo vendo, si yo compro, la empresa vende. Si la empresa vende, produce más bienes y servicios. Si la empresa produce más bienes y servicios, ¿ya? Se contrata más gente. Si se contrata más gente tiene ingresos para pagar sus bienes y servicios. Y así la rueda económica va moviéndose. Más gente compra, más gente, las empresas producen, producir genera más empleo, si hay empleo, más gente tiene dinero, y si tiene más dinero, produce más, y es un círculo virtuoso. Bueno, ahora hablaremos de esta segunda fase, que es la cima, ¿ya? O auge, cima con C, ¿ya? Que es muy diferente de la cima con S, que es la parte más baja. En la cima o auge es la parte más allá que alcanza la fase de expansión económica, y podemos dar como ejemplos países que están en la cima auge. Cima auge, por ejemplo, está China, Canadá mismo, Alemania, ¿no? Donde la recuperación es general en todos los sectores de la economía, hay empleo y no existen recursos ociosos, ¿ya? Se encarece la mano de obra y las materias primas por las demandas de la producción, y los precios aumentan por el aumento de la demanda del mercado y mejores expectativas del empresario y el consumidor. Expliquemos cada una de estas, ¿ya? Primero, la gente puede decir, pero profesor, ¿cómo puede un país estar en auge o encima, como China, si tiene también alta pobreza? La cima o auge no significa una panacea, no significa no significa llegar al cielo. La cima significa que el país ha logrado un crecimiento significativo y grande a comparación de otros países, donde hay una recuperación general en todos los sectores de la economía, ¿ya? Por ejemplo, algunos me dirán, profesor, ¿y cuándo el Perú ha estado en auge? Algunos me dirán, profesor, en el guano. No, profesor, en lo que es el caucho, la época del caucho, guano. No. ¿Saben por qué? Porque la respuesta está en la recuperación general de todos los sectores de la economía. En la época del guano, educación, salud, ¿estuvo bien? Transporte estuvo bien. ¿Algún sector estuvo bien en la época del guano o del caucho? No, era una época donde hubo un recurso gratis, que era el guano, el caucho mismo de la naturaleza, y donde se generó una ganancia, un crecimiento en un sector determinado, pero no es en todos los sectores de la economía. En cambio, en el auge, todos los sectores de la economía, educación, salud, transporte, exportación, etcétera, todos los sectores, ¿no? Hay empleo y no existe recurso ocioso, significa que todo el mundo está trabajando. ¿Qué es recurso ocioso? Recurso ocioso es, por ejemplo, ¿ya?, tener una máquina que hace en Gamarra 1000 polos diarios, pero solamente hago 500 polos. Profesor, ¿y por qué no hace los otros 500? Porque de repente no tengo demanda. Entonces, simplemente hago un solo turno, pudiendo hacer doble turno también en la noche,
pero como no tengo la demanda, tengo un recurso ocioso, tengo un recurso sin usar, tengo máquinas sin que no estén trabajando a pleno empleo, tengo trabajadores que no hacen turnos completos porque no hay trabajo para todo el día, porque no hay producción para la demanda actual. Entonces, en Cima Auge sí hay empleo, todo el mundo está trabajando, las máquinas trabajan al 100% de su capacidad, etc. Se encarece la mano de obra y las materias primas por las demandas de la producción. ¿Por qué se encarece la mano de obra y las materias primas? Como todo el mundo está trabajando, si yo quiero poner una nueva empresa en este momento en un país en auge, significa que yo la pongo y no tengo trabajadores porque todos están trabajando. Entonces la única forma de yo tener o acceder a esos trabajadores es ofrecerle un mejor salario. Por eso la mano de obra se encarece. Y las materias primas también, como estoy comprando para producir, obviamente cuando la demanda aumenta, recuerden, el precio también. Los precios aumentan por el aumento de la demanda en el mercado y mejoran la expectativa del empresario. Lo que pasa es que los precios ya en el mercado se aumentan porque se está vendiendo. Recuerden, si hay demanda, el precio aumenta. Y las expectativas del empresario y el consumidor hacen más. ¿Por qué? Mira, este periodo he vendido el doble que el periodo anterior. Y el siguiente periodo estoy vendiendo el doble que el anterior. Y entonces estoy haciendo expectativas y genero aumentos en mi producción de acuerdo a que se está vendiendo más, que la economía se está moviendo más. Y el consumidor también, por tener más ingresos, más movimiento, genera mayor consumo. Recuerden la rueda económica. La rueda económica significa que yo, si compro un producto, la empresa vende. Si la empresa vende, produce más. Si produce más, contrata más personal o paga más horas extras. Si más personas tienen trabajo o más dinero por horas extras, consumen más y la rueda se va moviendo rápidamente de la economía. Ahora, como dije, ahí los países de cima o auge son los países más desarrollados en este momento, ¿ya? Y el Perú, en su época republicana, nunca ha llegado a cima o auge, y si quisieras pensar el Perú en su mayor cima o auge sería el incanato. Recesión. Es una fase caracterizada por la contracción de la producción total y la demanda interna. Aquí se reduce el empleo, la demanda interna y otras actividades. La inestabilidad del auge inicia la recesión, se frena la inversión, muchas empresas dejan de ser rentables, los salarios se mantienen un tiempo y luego bajan por el cierre de las empresas, el desempleo afecta el consumo y la producción de bienes, el final de la recesión es haber llegado al punto inferior del ciclo, que es la depresión cima con S. Miren, acá, ¿qué países están en recesión actualmente? Argentina, Japón mismo, España está saliendo de una recesión, Estados Unidos está saliendo de una recesión. Entonces, veamos cuáles son las características, ¿no? Hay una contracción de la producción total, la producción ya no crece, sino más bien va cayendo, la demanda interna, el consumo interno, menos gente está consumiendo, y recuerden, si menos gente está consumiendo, la rueda económica se va deteniendo. Acá se reduce el empleo, hay menos empleo, gente va perdiendo trabajo, la demanda interna y otras actividades van reduciéndose. Lo que pasa es que hubo una inestabilidad del auge que va a iniciar la recesión. Mucha gente, los productores y los empresarios y los consumidores mismos se emocionan porque estaba creciendo la economía. Y recuerden, recesión es que ya estás llegando a un punto de recuperación o de auge y tienes un traspié, retrocedes. ¿Qué es lo que pasa? En el auge, la gente, oye, en el 2010 tuve una venta de 1 millón. En el 2011 y 12 tuve una venta del 10%, el 2011, el 2012 20 y así sucesivamente. Entonces, cuando hice mi proyección de productividad o producción para el 2018, viendo ese crecimiento que se dio en el tiempo de producción, me mandé y hice una producción muy optimista y produje el 80% más de lo normal. ¿Qué pasó? Sí, lo logré producir y lo puse en el mercado y la gente no me compró porque en ese momento, por la inestabilidad, por otros factores internacionales o nacionales, lo que pasa es que la gente no llegó a comprar mi producto como se esperaba, como pasó en años pasados. Entonces, ¿qué pasó? Me quedé sin producir y esa inestabilidad me genera recesión porque me quedo con productos, he invertido mucho, etc.
Y ahí estoy frenando la inversión y muchas empresas dejan de ser rentables porque se quedaron sin productos sin vender, ¿ya? O sus productos comienzan a no ser consumidos. Recuerden, cuando comienza a haber problemas económicos, lo primero es que la gente deja de comprar productos tecnológicos para renovar. Ya no renueva el televisor cada 5 años o el auto cada 2 o 3 años. Lo aguanta y guarda dinero para comprar lo más básico, ¿no? Los salarios se mantienen algún tiempo y luego bajan por el cierre de las empresas. Rueda económica, muchachos. Si yo ya no compro, la empresa no vende. Si la empresa no vende, no produce la misma cantidad. Si produce menos, despide gente. Si menos gente tiene trabajo, consume menos y la rueda se va a ir deteniendo poco a poco. El desempleo afecta el consumo y la producción de bienes. Como no hay empleo, vuelvo a decir, no consumo. Y si no consumo, no produzco bienes porque hay menos demanda. El final de la recesión es haber llegado al punto inferior del ciclo, que es la depresión. Hablemos del fondo de depresión. Es el punto más bajo en el que puede encontrarse la economía al final de la fase recesiva. Cuando la permanencia en el fondo es prolongada, nos encontramos en depresión económica. Bueno, por ejemplo, ya podemos hablar que depresión está ahorita Venezuela, en depresión está países como Tahití, no Haití, Tahití, como algunos estados del África, están en el punto más bajo, como lo estuvo el Perú en la época del primer gobierno de Alan García. Es el punto inferior del ciclo, lo más bajo. No hay trabajo, hay un fuerte desempleo, no hay chamba, no hay trabajo para nadie. La incapacidad de consumo y la reducción de la producción es grande. No hay consumo porque no hay dinero, no hay consumo porque no hay productos, porque están especulados, y no hay consumo porque realmente no hay productos en el mercado por la reducción de producción. Yo no produzco porque nadie me lo está comprando. Se reducen los créditos y las reservas bancarias. ¿Por qué se reducen los créditos? Nadie te va a prestar porque si no tienes trabajo, ¿cómo vas a pagarlo? ¿Ya? Las reservas bancarias. Entonces, ¿por qué? Como no tengo trabajo, me voy comiendo o voy viviendo de mis ahorros y las reservas bancarias disminuyen. Bajan los salarios y afecta la demanda. Al bajar los salarios, afecta la demanda por las ruedas económicas. ¿No? Si bajan los salarios, compro menos. Si compro menos, la empresa vende menos. Si vende menos, produce menos. Si produce menos, despide gente. Si menos gente tiene trabajo o le bajan el salario, la rueda va a detenerse. Ahora, la tendencia es el camino de la economía en el largo plazo. Según la teoría de los ciclos económicos, la economía avanza entre la fase de expansión y recesión. Nosotros en este momento tenemos una tendencia de crecimiento y estamos yendo dentro de una fase de expansión, estamos creciendo, en crecimiento, ¿no? En recuperación constante. Entonces hay una tendencia que en largo plazo, ya tenemos más de 20 años en una tendencia de recuperación de nuestra economía, gracias a Dios. Hablando del desempeño de los ciclos económicos, dice, se asume que la economía eventualmente alcanza su cima y termina en la fase de expansión económica. Quiero que entiendan que esto no es un círculo vicioso, no es que nosotros vamos a crecer y vamos a llegar a auge y de auge vamos a tropezar y de ahí vamos a llegar a recesión. No necesariamente. Podemos estar en recuperación y podemos regresar un poco con una recesión pequeña y hasta podemos llegar a depresión. O podemos estar en recuperación, tenemos una recesión y volvemos a recuperarnos y podemos llegar a la cima, nos podemos mantener, podemos tropezar, ¿ya? Llegar a una recesión, volver a recuperarnos, ¿no? No es un círculo que termina una fase y entra a otra, ¿ya? Si se registra una declinación en la producción por 2 trimestres consecutivos, se considera que entramos en una fase de recesión. Esta etapa continuará hasta alcanzar un fondo donde la economía volverá a experimentar una expansión. Cuando analizamos los ciclos económicos podemos observar que el desempleo aumenta en todas las recesiones y que la producción aumenta en todas las expansiones. Entonces tenemos que entender que hay una relación directa entre, por ejemplo, ¿ya? Que la producción aumenta en expansión. Cuando hay expansión, la producción aumenta. Cuando hay recesión, el desempleo aumenta. Entonces, ese es el desempeño que los ciclos económicos, al analizar los ciclos económicos, vemos algunas tendencias en el fondo y analizamos algunos comportamientos, como esta relación entre el desempleo y las recesiones y la producción y la expansión. El desempleo y la ley de Ockham dice, considerando que los trabajadores empleados ayudan a producir bienes y servicios y los desempleados no, entonces los aumentos en la tasa de desempleo deben ir acompañados de una disminución en la producción. Obvio, si hay menos trabajo, lo que también disminuye es la producción. Esta relación negativa entre desempleo y producción se denomina ley de Ockham. Como ustedes pueden ver en el gráfico,
en los siguientes gráficos. Acá ven el patrón del ciclo económico. Como les decía, no es un círculo este patrón. Cima, fondo, expansión, cima, recesión, fondo, vuelvo al cima, puede haber un fondo, puede haber una expansión, puede volver a haber una recesión, puede volver a subir. Esto se da en los años, ¿no? ¿Es igual crecimiento que desarrollo? Muy bien, muchos se preguntan si es igual crecimiento o desarrollo. A ver, desarrollo económico igual a crecimiento económico. ¿Es igual? Veamos, el crecimiento es la situación económica del nivel de producción de bienes y servicios de una economía en un periodo determinado. El crecimiento económico se mide por la variación porcentual del Producto Bruto Interno. Eso es crecimiento. En cambio, desarrollo económico dice el proceso por el cual una economía logra modernizar su estructura productiva luego de aplicar reformas en su estructura productiva en base a innovación tecnológica y crecimiento de la productividad de sus factores, logrando el crecimiento económico y una estabilidad que se traduce en una mejor calidad de vida en su población. Para explicarlo mejor, entiendan una cosa. Crecimiento económico es que produzcas más bienes y servicios, aumenta la producción de tus bienes, haya más riqueza en tu economía y se mide en el Producto Bruto Interno. Tus indicadores de crecimiento, de exportación, todo indica ya un cambio. Eso es crecimiento económico. El aumento de la producción de bienes y servicios en el tiempo. Producir más, exportar más, tener más riqueza. Que no es igual que desarrollo. ¿Por qué? Desarrollo económico es crecimiento más ¿ya? Calidad de vida. ¿Qué significa? Sí, crecimiento es parte del desarrollo económico. Es tener esa estructura donde produzco más, crezco más y que aparte me dé lo que es calidad de vida, una mejor calidad de vida en la población, que se refleje. ¿Ya? El crecimiento es que produzca más, ¿ya? El desarrollo es que produzca más, pero a la vez haya calidad de vida en mi población, mejores servicios, mejores colegios, mejores carreteras, ¿ya? Que la gente sienta que su economía ha crecido, ¿ya? Que las tasas que miden lo que es la calidad de vida aumenten, ¿ya? Como vamos a ver en unos momentos. Entonces, por ejemplo, el crecimiento económico tiene como indicador el PBI, el Producto Bruto Interno. Lo que es la calidad de vida se mide por indicadores, ¿ya? Poblacionales. Y el desarrollo económico se mide por el IDH, indicador de desarrollo humano, que es la suma de el PBI per cápita más los indicadores poblacionales. ¿Cómo así? El PBI per cápita como indicador significa el PBI por persona. Este indicador resulta dividir el valor del PBI entre la población de un país. Entonces vamos a tener cuánto de la riqueza, cuánto cada peruano colabora en la riqueza total de un país. Es decir, cada peruano cuánto riqueza crea en comparación de la riqueza total del país. Entonces por eso es PBI total entre el número de pobladores o la población de un país. Ese es el PBI per cápita. Es un indicador del crecimiento económico. Un indicador de la calidad de vida son indicadores poblacionales como la esperanza de vida al nacer, ¿ya? Que es un indicador del nivel de salud. La esperanza de vida al nacer es si logras, de la esperanza de vida al nacer es cuántos niños, ¿ya? Cuántos niños logran nacer, ¿ya? En porcentaje por cada parto. Entonces, pero eso es normal. Claro, lo que pasa es que tienes que entender que antes nuestros indicadores de esperanza de vida al nacer eran muy bajos. ¿Por qué? Entiendan, antes existían las matronas, las parteras, no eran profesionales. ¿Por qué? Porque no había muchos profesionales, no había muchos hospitales, no había postas médicas y te atendía a alguien que había estado en los partos de muchas personas pero que no tenían conocimiento. Entonces, si el parto no tenía problemas, bueno, lo podía recibir, pero si tenía alguna complicación como por ejemplo circular de cordón, o sea, es decir, tener el cordón umbilical amarrado,
muchas veces el niño al nacer moría. Entonces, ahora ese indicador ha disminuido gracias a la calidad de vida, porque hay más postas médicas, hay más profesionales. Ahora hay menos, por ejemplo, ya no creo que, por lo menos en lo que es la zona urbana, no se usan las matronas, y en los lugares lejanos se programa la posta médica más cercana para que esté en los días cerca del parto, estar de ahí, ¿no? Y tratar de ayudarlos en la mayor, para que el niño nazca, ¿ya? Y sobreviva al parto. La otra es mortalidad infantil, es decir, los niños, ¿ya? La mortalidad infantil, el porcentaje de niños que mueren antes de pasar a dejar de ser niños, ¿no? Lo que pasa, muchachos, es que ustedes tienen que entender que antes, ¿ya?, no existía programas de vacunación gratuita. Hoy por hoy el Estado asume el costo de esas vacunas, que son muy caras, les diré. Las vacunas que ustedes le dan gratis cuestan 300 o 400 soles cada vacuna, y ustedes el Estado les da gratis. ¿Por qué? Para evitar el polio, la sarampión, la polio, la sarampión, el sarampión, ¿no? Y enfermedades que antes eran comunes y hoy son evitadas gracias a la intervención del Estado, a esa calidad de vida que le estoy dando, ¿no?, que le está dando a su población. Estos indicadores han mejorado. Otra es la tasa de alfabetización. Obviamente, hoy por hoy hay menos analfabetos en el Perú, tanto analfabetos en la parte de repente rural de las zonas. Eso ha bajado y eso es gracias a la calidad de vida. Miren, yo para terminar de explicar esto de la calidad de vida, antes, cuando el crecimiento, los indicadores económicos, el PBI, los indicadores de producción se mostraban bien, decían, oye, está creciendo el país, pero la gente de a pie no veía esa mejora, no veía mejores servicios, no veía mejor economía en su país. Pero cuando ya se hablaba en la época de Toledo de que había ya viene el chorreo, porque ahorita había un goteo, que estaba creciendo la economía, pero la gente no veía esa mejora, entonces no había calidad de vida y no había una percepción de desarrollo económico. Hoy por hoy sí hay una percepción, no es grande, no es que estamos en una gran economía, pero vemos que hay una mejora en esta calidad de vida. Por eso esos indicadores han sido mejorados. Y por ende, el IDH, que es el PBI per cápita más los indicadores de población, han sido mejorados. Y el IDH muestra que no solamente estamos creciendo, sino cada vez la población tiene una mejor calidad de vida. ¿Cuáles son las ventajas las desventajas del PBI, ya por la cual necesita de estos indicadores sociales? El problema del PBI es que no reconoce la diferencia de distribución de ingresos entre países. Tú puedes ver un PBI de un país y de otro y parecen muy, muy cercanos. Por ejemplo, el de Perú y Estados Unidos parecen muy cercanos, pero es grande nuestra diferencia. El problema es que ellos son más población, ¿ya?, que nosotros. Entonces, cuando tú sacas el PBI per cápita, obviamente parecen muy parecidos, pero es que ellos son mucho más población que nosotros y tienen una mejor economía, ¿no? Tiende a subestimar el nivel de vida de la población en sociedades agrícolas, dice el PBI per cápita. Lo que pasa es que yo de repente tengo 10 hectáreas, vivo bien, tengo para comer, tengo para vivir, tengo animales, tengo comida, tengo todo, pero no tengo ese excedente y no me interesa tampoco comprar bienes o servicios. Entonces, ese tipo de poblaciones los consideran como pobres. Por ejemplo, Huancavelica, donde tienes muchas personas que se dedican a sociedades agrícolas, tú la consideras que aportan poco al PBI. Claro, la puedes considerar como aporte poco PBI, pero no les falta tampoco nada. Eso no se puede medir con el PBI porque mide producción y a ellos no están produciendo nada salvo para el consumo. No toma en cuenta factores para la conservación del medio ambiente o el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales porque es un número de producción nada más, ¿ya?, de bienes y servicios. Por eso se suma al PBI per cápita estos indicadores o factores poblacionales, ¿no?, que ambos suman el IDH. Y el IDH es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que junta el PBI per cápita más estos indicadores. Bueno, es todo con respecto a la teoría de la semana 16, así que comencemos con las preguntas. Adelante. 1. Calcule la tasa de pobreza de una comunidad de 10 habitantes cuyos ingresos mensuales en dólares es 3, 7, 9, 13, 24, 49, 57, 85, 120 y 335.
suponiendo que la línea de pobreza es 20. ¿No? Entonces, hay que hallar esto. ¿No? ¿Cómo hacemos? Pongamos los ingresos de cada uno de ellos. 3, 7, 9, 13, 24, 49, 57, 85, 120 y 335, suponiendo que la línea de pobreza es 20, ¿no? O sea, es pobre aquel que no llega a un ingreso mensual de 20. Simple, chicos, pues. Acá es un habitante. Este tampoco llega a 20, este tampoco llega a 20, y este sí. A partir de acá, todos sí superan los 20, ¿no? Entonces tienes 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces estamos hablando del 40%, del 100%, que es, estos son 100%, el 100% de población, el 40%, porque de 10, 4, el 40%, ¿no? Que son 4, esto es los 10 habitantes, ¿no? Entonces hablamos del 40% es pobre, ¿no? Entonces acá dice, calcula la tasa de pobreza. La tasa es que 40% de la población de estos 10 ya son pobres, porque no llegan al 20 de ingreso mensual, ¿ya? Entonces la respuesta es 20. Entonces la respuesta es la B, que es 40, que es el 40% de la tasa, ¿ya? En una población donde predominan los niños existen muchas bocas para alimentar respecto a las manos que trabajan, de modo que la producción total a repartir tenderá a ser espacio que en otra población donde abunda personas en edad laboral, diferente, menor, similar, mayor, igual. La respuesta obviamente es menor, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué la respuesta es menor? Dice, la producción será menor cuanto hay menos trabajadores productivos. Claro, porque lo que está diciendo acá hay una población donde predominan los niños, donde hay muchos niños, ¿ya?, por alimentar, y de modo que hay pocas personas que trabajan. Obviamente la producción total a repartir será menor que en una población donde hay pocas personas que trabajan, obviamente. Por eso la respuesta es B. No puede ser similar porque obviamente hay menos personas que trabajan que una que sí, no es similar. Diferente sí, pero bueno, la producción total a repartir tenderá a ser diferente, pero ¿diferente cómo? Diferente puede ser diferente de mayor o menor, por eso no puedes poner diferente. Mayor no lo es, porque gente que con menos gente en edad de trabajar no produce más. Igual tampoco es, o sea, por eso es menor. Para evaluar el desarrollo humano, el dinero es otro de los principales factores que se tiene en cuenta a la hora de valorar la calidad de vida de un país utilizando espacio. Obviamente, en un país donde apenas hay paro y en el que los sueldos son dignos, hay una calidad de vida mínima garantizada. Entonces, si estamos hablando de eso, la respuesta sería el PBI per cápita. ¿Por qué el PBI per cápita? La definición corresponde al PBI per cápita porque es el indicador que muestra el producto promedio por cada habitante del país, es lo que dice. Lo de abajo simplemente es un parte de relleno que no tiene que ver con la respuesta. Para evaluar el desarrollo humano, el IDH, el dinero es otro de los principales factores que se tienen en cuenta a la hora de evaluar la calidad de vida de un país utilizando el PBI per cápita, ¿ya? Y obviamente en un país donde apenas hay paro, en los que los sueldos son dignos, hay una calidad de vida mínima garantizada. Entonces estamos hablando que una parte que la parte del dinero, de los principales factores que se tienen en cuenta en el desarrollo humano, es el PBI per cápita. ¿Por qué no sería, por ejemplo, medirían el IDH? Porque están viendo la parte de dinero y ese es el PBI. La otra parte del IDH son los indicadores sociales, ¿no? Entonces la respuesta es la C. Renta per cápita no es, PBI por ingresos no es, renta personal tampoco y PBI por gasto tampoco. Es PBI por persona. Europa lleva meses consolidando el escenario de desaceleración económica que cada vez es más difícil de maquillar. La Comisión Europea ya ha reducido la estimación del crecimiento para las economías más importantes de la eurozona, lo que significa que A, estamos en la fase de expansión del ciclo económico,
B, probablemente estemos al final del auge. C, estamos en la fase de contracción del ciclo económico. D, el proceso de globalización afecta a la economía europea. E, es parte del proceso de crecimiento económico. Al ojo, la respuesta es la B. Entonces, ¿por qué es la B? Porque estamos hablando de la B, dice, si se reduce el crecimiento económico, estamos al final del auge. Lo que pasa es que acá, ¿por qué no puede ser? Estamos en la fase de expansión, porque obviamente acá está diciendo que hay una desaceleración económica, no estamos en expansión. Estamos en la fase de contracción del ciclo económico, no está contrayéndose. Estamos hablando de en la fase final del auge, podría ser no hablemos de desaceleración, sino estaríamos hablando de lo que es una recesión. La respuesta sería recesión, que es la parte final de un auge. Lo que pasa es que la zona europea estuvo en un auge en crecimiento, consolidado como, económicamente hablando, pero al haber desaceleración es el final del auge que puede generar una recesión. ¿Ya? El proceso de globalización afecta a la economía europea. Bueno, no hay indicios que eso sea cierto. Ahora, es parte del proceso de crecimiento económico. No estamos hablando del crecimiento económico, estamos hablando de las fases, ¿ya? Estamos hablando de las fases del ciclo económico. Por eso la respuesta es la B. Estamos en una pequeña recesión, ¿no? Que puede ser el final, ¿ya?, del auge que tenía en la zona euro o en la Comunidad Europea. Los datos sobre la venta de inmuebles 5. Los datos sobre la venta de inmuebles nuevos en la capital reflejan que la situación económica está mejorando de forma muy notable en el último trienio. El crecimiento que ha experimentado esta actividad en el primer trimestre confirma que estamos en la fase de A, consolidación, B, crecimiento, C, auge, D, expansión, E, recesión del ciclo económico. ¿Cuál sería la respuesta? Obviamente estamos en una expansión. ¿Por qué? La D. La venta de inmuebles, de inmuebles nuevos de la capital refleja una situación económica que va mejorando y mejora mucho, dice. El crecimiento que ha experimentado esta actividad en el primer trimestre confirma que estamos en una fase de expansión, de recuperación del ciclo económico. No hablamos de una fase de consolidación, ¿ya? La fase de consolidación, ¿ya? Si tenemos que hablar de una fase de consolidación, recuerden que eso no es parte de las fases, ¿ya? Crecimiento, bueno, una fase de crecimiento, pero recuerden, crecimiento económico es otro concepto. No es una fase de recesión porque no estamos mal y tampoco hemos llegado al tope, que es el auge. Entonces estamos en una fase de expansión o recuperación. La respuesta es la D. 6. China, ¿no? China se ha consolidado como una economía orientada a la producción para la exportación. Sin embargo, los economistas coinciden en que para ellos es muy urgente consolidar un mercado interno que proteja al país de los riesgos del sector financiero, con lo cual deberá aumentar A, aumentar las exportaciones, C, aumentar el gasto público, B, aumentar las remuneraciones, D, aumentar las importaciones, E, disminuir las remuneraciones. Para aumentar el consumo hay que aumentar acá lo que dice, ¿qué se debe aumentar para que se consolide una economía orientada a la producción? O sea, para que consuma más, hay que aumentar las remuneraciones. Al tener más remuneración, recuerden, se mueve la rueda económica. Si tengo más remuneración, compro más. Si compro más, la empresa vende más. Si vende más, produce más. Si produce más, contrata más gente, ¿ya? O paga más horas extras. Si paga más horas extras o contrata más gente o paga más remuneración, las personas consumen más y la rueda se mueve más. ¿Por qué no se aumentar las exportaciones? Porque no estamos hablando en ningún momento de exportación. Hablamos de mercado interno, entonces no estamos hablando de exportaciones. Aumentar el gasto público. Aumentar el gasto público significa es dar más trabajo, ¿no? Que no tiene que ver con el aumentar, el cómo consolidar el sector de consumo, ¿no? El aumentar el gasto es mantener el consumo, pero no necesariamente es aumentar el consumo. Disminuir las remuneraciones, no. Aumentar las importaciones, no. Si aumentan las importaciones significa que es más salida de dólares que entrada de dólares. Eso no es algo positivo.
entonces al tener más dinero, aumento mi consumo. Es la B. 7. Sea un país en el que solo se produce mantequilla y pan, de acuerdo a los datos siguientes, mantequilla, pan, 2017, 18, 19, precio, cantidad, 21, 20, 22, 20, 20 en precio de mantequilla, 21, 20, 22, cantidad de mantequilla, 20, 22, 21, precio de pan, 10, 9, 10, cantidad 10, 12, 11. Allá el PBI real del año 2019 en base al 2018. Entonces, para hallar eso, es el PBI 2019 entre el 2018. Entonces tengo que hallar. Ahora te pide hallar el PBI de uno y de otro. Entonces fácil. El PBI del 2019, esto es dividir, como ven ahí, PBI 2019, el 2019 entre 2018. Entonces, 2019 es. Entonces, para eso, para hallar esto, para hallar como año base el 2018 y hallar el PBI real, tengo que ver el precio por la cantidad. Primero, hallemos el 2018, 20 por 21 más 9 por 11. ¿Qué estoy haciendo? Multiplicando el precio del 2018 por la cantidad, ¿no?, del 2019. Y estoy haciendo como base el precio del 2018 por la cantidad del 2019. Entonces, estoy tomando como base el año 2018. Entonces, cuando se toma como base el año 2018, hallando el PBI 2019 en base al 2018, lo que tengo que hacer es el precio del 2018 por la cantidad del 2019 en lo que es mantequilla, más el precio del 2018 en pan por la cantidad del pan 2019. Todo esto me va a dar como respuesta 519. Entonces estamos hablando que la respuesta es la D. 8. El complicado escenario internacional afecta a la economía china y redujo las exportaciones peruanas en 2% durante el tercer trimestre de este año. El precio internacional de los metales se mantiene inestable con tendencia a la baja, lo que significa que las exportaciones y con ello la demanda interna. A, disminuirá, aumentará. B, aumentará, disminuirá. C, disminuirá, disminuirá. D, reducirá, incrementará. E, aumentará, aumentará. ¿Cuál es la respuesta? Es la C. ¿Por qué? Dice, en un complicado escenario internacional que afecta a la economía china, se redujo las exportaciones peruanas en 2% en el tercer trimestre. Entonces estamos hablando que las exportaciones peruanas a China se redujo en 2%. El precio internacional de los metales se mantiene estable con tendencia a la baja, lo que significa que disminuirá las exportaciones de mineral. O sea, porque ¿qué está diciendo? El precio baja del metal, está baja, se mantiene pero va a bajar. Entonces significa que disminuirán las exportaciones en cantidad, en dinero, porque si está bajando el precio, lo que consiga en dinero en exportaciones, por eso en ese periodo va a disminuir. Y con ello disminuirá también la demanda interna. Es decir, con ello, al tener menos dinero por exportaciones, la demanda interna también se reduce. Recuerden, rueda económica, donde se disminuye la exportación y disminuirá la demanda interna debido a que no hay mayores ingresos en la economía. Bueno, eso es todo con respecto, chicos, a lo que es la teoría y las preguntas de la semana 16 del curso de Economía del ciclo ordinario 2018-2 virtual. Los espero las siguientes semanas para seguir hablando de economía. Hasta luego.